Bienvenidos al Bipartidismo Strikes Back, una producción del podcast La Trinchera con Cristian Sobrino y Luis Balbino. Balbus Maximus Rubicanus, qué bueno verte en esta semana de la liberación. Hemos sido liberados de nuestros bolsillos. ¿Te sientes liberado? Me siento más liviano. No sé si es la placentera. Ahí vamos. Cada vez que alguien me dice, no chicos, buy the dip. Yo, ¿is it a dip or a cliff? No, a veces yo no. Hasta ahora ha sido más dejar de ganar que perder. Pero es impresionante cómo una persona puede just blow something up en 2 días. No han sido nada más en 2 días, pero lo discutimos. No solamente 2 días. Sí, no, han sido... It's like a couple of years, pero dale. Como decía Kid Rock, long time coming, finally brought. ¿Sabes qué? Cuando hablábamos de la quiebra, a mí me gustaba mucho. Yo compré cuando estaba en escuela de Derecho, para mi edificación, un libro de Derecho de Quiebra que escribió Elizabeth Warren. Uh-huh. Muy interesante. ¿Ese era el Double Income Trap o algo así? No. El casebook, el libro de Derecho. Okay, que ella escribió un textbook de eso. Sí. Y en ese libro de texto, muy interesante, pues hay una de las frases que más me gustó es que las compañías colapsan poco a poco y un día de cantazo y las empresas quiebran. Lo mismo, ¿no? En companies... Creo que fue Hemingway que cuando quebró le preguntan cómo ocurrió y él dijo slowly and then suddenly all at once. Exacto. Pues, pero ella pone así, es como que, pues mira, para que entiendan las quiebras y pone de hecho, curiosamente, es un artículo es un excerpt de una novela de Tom Wolfe que empieza con esa frase que se escribe en los años 80 en el contexto de gente como Trump. El de Bonfire. El de Bonfire of the Humanities. Donde hay... Esa novela está... Sí, después la leí. Que habla de cómo gente como Trump, de esa época de los 80, del go-go, del excess, etcétera, quebraban. Entonces era como que, pues mira, pues te vas a quedar con el avión, pero tienes que entregar los 3 yates, pero tienes un botecito. Y ese tipo de drama. Y pues me recuerda un poco a ese tipo de actitud, ¿no? Vamos a, como dijo una vez Antonio R. Barceló a Luis Muñoz Marín en una carta espectacularmente escrita, no rompan las cosas para ver lo que tienen por dentro. ¿Tú has leído mis 25 reglas del príncipe puertorriqueño? Sí. Algún día las tenemos que leer aquí. Y tú sabes que una de ellas es no cambie algo a menos que sepas la respuesta, lo que lo va a reemplazar. Fíjate, mis 2 libros de esa época mis 2 novelas de esa época favoritas, que eso es referencia de Tom Wolfe, fue Bonfire of the Vanities de Wolfe y American Psycho de Bret Easton Ellis. Yo vi la película. Sí, no, pero la novela, fíjate, la novela es más extrema en términos de la descripción de violencia y sexual y eso, pero la película es muy buena. Es muy Gen X. Es muy Gen X. Y yo en un momento, yo te diría más o menos para el 2002, 2011, 2012, yo empecé a escribir una novela que era sobre desarrolladores en Puerto Rico en los 90. Llegué como a 100 páginas y después lo boté porque no me di cuenta que no soy muy novelesco. Pero aquí, eso que tú hablas de pues si el yate, el avión, etcétera, obviamente no a esa escala, pero en Puerto Rico ocurrió cuando pasa la caída bursátil, no la caída bursátil, la caída de los bancos. Bueno, eso fue como que un poco a poco, primero el gobierno, después unos bancos, después... Y la cuestión es que el gobierno cae por el cierre del gobierno, pero ese cierre del gobierno no fue la caída como tal, la caída no viene hasta bastante después. Del gobierno. Del gobierno, pero exacto. Ese cierre del gobierno empieza... Pero empieza... bueno, yo te diría que el cierre del gobierno en realidad es, más que causa, es sintomático de lo que estaba pasando en ese momento con la reorganización industrial y económica de la isla frente a la reorganización fiscal y económica de los Estados Unidos y el mundo. Pero el punto era que en esa época de la caída de los bancos, que muchos de los préstamos
de bienes raíces, que son la mayoría de los préstamos grandes que, por ejemplo, pasan del Western Bank Conozco unos cuantos. al Banco Popular, que era lo que más yo estuve expuesto. Yo no tuve que trabajar mucho los asuntos de RG o de Eurobank, pero tú tenías que sentarte con esta gente que, qué sé yo, 15 minutos antes eran el rockstar del banco. Eran los clientes rockstar. O sea, todo lo que ellos pidieran se les iba a dar. Y de momento se sientan con el Departamento de Special Loans, que era el eufemismo para describir la área de reestructuración y de préstamos problemáticos. Y de tratarlos como unos rockstars, hay que tratarlo como un deudor, ¿verdad? Antes tú eras una inversión, ahora tú eres deuda. Y en algunos casos las cosas salieron bien, pero a mí me chocó mucho esta idea, ¿verdad? De que de momento pues yo estoy revisando estados financieros y le tengo que preguntar a una persona, mira, ¿por qué como uno de los gastos de...? Porque muchos de estos préstamos también su repago dependía del cash flow de la empresa. Así que tú de momento le tienes que decir, mira, ven acá, ¿por qué estamos gastando $75,000 al mes en 2 Range Rovers y una avioneta y un bote cuando tú eres una compañía de distribución de alimentos? Y la indignación que tú le veías en el rostro. Una pregunta puramente financiera los indignaba. Y eso yo creo que ocurre a gran escala cada vez que tienes una reorganización o un reajuste fiscal y económico. De hecho, hay una... Digo, no quiero violar la ley de no me acuerdo quién Goldman es, que no menciona a Hitler en una conversación, que el que menciona a Esa Hitler... es la regla. Hay una regla del internet que si está en un argumento, el primero que trae a Hitler al argumento pierde. Pues voy a traer a Hitler por un momento. Mira más para acá. En el 1970 y pico, alguien hizo un estudio de dónde fue que el fascismo tuvo más apoyo, ¿no? Uh-huh. Y pues resulta que no era ni en las clases Eran los médicos. Eran los grupos sociales que veían que sus privilegios estaban asediados, que eran parte de una clase media antigua, la burguesía antigua, que entonces está siendo reemplazada por el middle management industrializante, ¿no? Y esa clase media estaba pulseando con ellos. Y pues Trump y el impulso trumpista y mucha de la política que vemos en Puerto Rico, por ejemplo, yo estaba escuchando, no sé si ustedes, yo escucho mucho a Rubén Sánchez porque tengo que prendido cuando me monto la guagua muchas veces. Y lo escucho, y él tiene él dice que todos los empresarios que él conoce están celebrando los aranceles de Trump. Bueno, tenemos que hablar de eso cuando lleguemos al tema, porque Pero entonces tú dices, aquí esto no es necesariamente racional de que alguien se sentó con una calculadora y dijo, ok, pues esto me va a costar tanto y va a beneficiar en tanto. Es que hay un impulso de aquí pasó algo malo, aquí alguien está, como hablamos, de que alguien tiene que estar o robando. Alguien está robando y no me invitaron. No me invitaron. Sí. Y esa mentalidad de que tenemos todos los seres humanos, creo que la vimos en Puerto Rico en ese momento más fuerte. Y yo creo que gran parte del movimiento que vemos de hijos de PNP recalcitrantes votar por Juan Dalmau es producto de ellos mismos ver como su estatus social cuando son niños o jóvenes. O sea, yo nací en el 90. So, yo cogí mi niñez en el área oeste, pero similar, de ver gente que eran como tú dices, los CEOs, los tipos los top, rockstars, que eran mis amigos en la escuela, que estudiaban conmigo en la universidad, que eran los amigos de mi papá o los amigos de mis tíos, de mi abuelo. Mi abuelo fue inspector, auditor en el fondo muchos años, se conoció un montón de developers, porque los developers es un target de que el fondo tiene que ir a auditar la nómina, ¿no? So, yo jangueaba con ellos de chiquito. Y de repente tú ver a toda esta gente que eran los tipos más top, de repente, como tú dices, tener que justificarse. Ni siquiera el tanto económico muchas veces. Era el mero hecho de justificar por qué gastaban en esto o aquello. Y los hijos de ellos. No, y te dejan sumarte algo a eso, porque incluso en esa época hubo una tipo de purga diluviana de que muchas de las empresas de desarrollo, de construcción que no tenían buenos fundamentos o que quizás no se habían organizado para poder atravesar una crisis,
en ambas situaciones terminan en el mismo resultado que es quiebra. Después de esa pulga quedaron ciertas compañías. Y lo que yo creo que también para muchos de ellos hoy en día todavía es un poquito chocante es que grupos, no te voy a decir mayoritario, pero con un volumen sustancial, los ven a ellos como malos de la película. Cuando ellos eran... o sea, el Nuevo Día, por años, tuvo una sección los sábados dedicada a esta clase, a la clase desarrolladora de bienes raíces, y los trataban como príncipes. Y los hijos de ellos salían después en la parte de boda el domingo. Y fíjate que está como que volviendo, porque ahora el Nuevo Día sacó una sección nueva que se llama Pie Cuadrado, algo así, los sábados, que es como la revancha de eso, que me gusta. Hoy, 5 de abril del 2025, veamos cuánto dura. Bueno, vamos a ver, ¿verdad? Pero me gusta por lo menos ver que el periódico de Record tiene unos bríos Vamos volviendo. We're optimistas, exacto. We're back, so back. Pero la cuestión es que esa sección de bienes raíces se cancela. En el 2010. Y no sale por año y año y año. ¿Y tú te acuerdas del Caribbean Business? Que yo siempre hago el chiste que cuando yo leía Caribbean Business y decía, mano, yo quiero vivir en esa isla. y era porque era este optimismo empresarial. Y creo que especialmente en el área de desarrollo de bienes raíces, ese ha sido algo chocante. Pero vamos a entrar a los temas del día. El primero que tenemos es Liberation Week. Eso como Work Makes You Free. Chico. Liberation Week, nuestra nueva discusión, porque saben que hemos tenido la discusión en varias ocasiones sobre el régimen arancelario bajo Trump, bajo Imperator Trump segundo término. Y después vamos a discutir la versión beta de la reforma contributiva de la gobernadora Jennifer González. Le decimos versión beta porque las medidas que se presentaron ayer viernes, estamos grabando el sábado, ella indicó que son como que un primer turno de medidas en anticipación a lo que va a ser ya la versión en vivo de su reforma contributiva en la próxima sesión legislativa en agosto en adelante. Y después vamos a tener una discusión un poquito, yo bullear a Balbino, pero también comentar sobre el fenómeno de la autoestima PPD que hemos estado viendo esta semana con el Pavacard que está utilizando el partido para crear un fondo de donativos recurrentes y también unas cuantas preguntas que tengo sobre por qué el alcalde de Aguadilla se salió de la Junta de Gobierno y la supuesta controversia con los votos a favor del proyecto de libertad religiosa. Pero nada, vamos a las órdenes del día. Si estamos en sábado, esto ocurrió el miércoles o jueves, Balbo. Miércoles. Creo que fue el miércoles. El presidente Trump a las 4 de la tarde creo que fue martes fue el primero. Y él lo quiso hacer después del primero para que no fuera... Y fue exacto, fue miércoles. Para que no dijeran que fuera April Fools. El presidente Trump anunció lo que eran una serie de aranceles esencialmente contra el mundo entero. Pero que varía dependiendo de ciertos países. Y esos aranceles van desde un porcentaje fijo de 10%. El uniforme. A todo el mundo. A todo el mundo 10%, excepto a los semiconductores de Taiwán. Y a otros países les puso un régimen arancelario más alto, argumentando que era un arancel recíproco que estaba empatando o de alguna manera respondiendo a aranceles existentes de esos países o de esas regiones contra productos exportados de Estados Unidos. Calculados con una fórmula que ellos... Ahí vamos a llegar a la fórmula. Pero hay una lógica ahí. O sea... Sí, hay una fórmula. La cuestión, lo que ha traído crítica de la fórmula es su mérito económico. Anyway, el asunto es que se publica el arancel, el Imperator Trump sale con unas tablas donde está enseñando por país y
Pues, primero en las reacciones fue la fórmula. ¿Cómo se calculan estos porcentajes? Se dan cuenta que aparentemente fue el resultado de utilizar un modelo de AI sobre... No sabemos cuál porque todos dicen más o menos lo Sí, mismo. sí, pero está calculado sobre esencialmente el déficit mercantil entre ese país con Estados Unidos. Ujú. Y los mercados no salieron muy optimistas al asunto. Creo que, por ejemplo, el cap del mercado de Apple, por ejemplo, estaba viendo en un artículo, bajó como 300 billones, 1.000 millones de dólares. Tesla cogió un golpe brutal. Todas las compañías esencialmente cogieron un golpe brutal. Nvidia mismo, que más por el tema de la demanda, ¿no? Que en la medida en que... Es que todo el mercado de valores ha sido impulsado en los últimos 2 años por el optimismo con la inteligencia artificial. Que muchos de nosotros, yo por lo menos digo, tenía un family resemblance o un parentesco con el Internet de los años 90 y los 2000 en el sentido de que, en efecto, es una excelente tecnología que puede hacer muchas cosas, pero hay el optimismo del mercado de valores, de cuánto dinero pueden dejar ciertas compañías, no el overall, sino ciertas compañías, probablemente está un poco exagerado. Cuando llega el tema, cuando gana Trump, el mercado de valores empieza a reaccionar a, bueno, pues va a haber unos aranceles, pero también va a haber una desregulación, se estimaron los aranceles en cierta cantidad basadas en las expresiones públicas que él había hecho. So, el mercado hasta cierto punto aceptó lo que Trump dijo. Y lo que dicen pricing it in, o sea que los valores y la gente estaba actuando como si Trump iba a poner un arancel, como tú dices, el inicial, el de 10% a todo el mundo, quizás para China habría un poquito más alto, el otro tendría un poquito más y así sucesivamente. El problema o el reto de la decisión de Trump es que cuando él, al cerrar el mercado el 2 de abril, saca un cartelón con una lista de países con unos aranceles. Y esos aranceles, como tú dices, son calculados básicamente como la división entre cuánto Estados Unidos le compra a ese país Versus versus cuánto le vende en proporción. Que nunca es un número exacto. Nunca es un número exacto y realmente, por ejemplo, el mejor ejemplo de eso es Puerto Rico, ¿no? Que Puerto Rico en teoría exporta muchísimo a Estados Unidos, o sea, el mainland, pero realmente sabemos que muchos de esos son medicamentos que tienen un valor, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. El margen de ganancia de esos medicamentos para la empresa es muy alto. Y eso es un tema contributivo involucrado. Ok. So, él decidió poner ese arancel a base de ese déficit. Y eso pues tiene yo entiendo que puede tener su lógica, sobre todo en casos como en la Unión Europea, donde hay un déficit persistente, donde Estados Unidos compra muchas cosas. Y por ejemplo, y esto lo digo, ¿verdad? Porque uno lo observa. Mucha gente va a Europa porque hay cosas que son mucho más económicas allá y las compra allá. Igual Europa exporta cosas, o sea, un montón de ropa que se compra aquí de cara, mucha joyería, muchos vinos. O sea, Puerto Rico es el segundo mercado más grande de albariños del mundo. ¿De verdad? Sí, si tú le dices a alguien que hace albariños en España, tú eres de Puerto Rico. Te sacan la alfombra roja. Pregúntale a Raúl Vidal y nosotros fuimos a Vega Sicilia una vez y nos abrieron allí y después fuimos al otro día, fuimos de tour y la gente nos trataban como reyes. ¿Por qué? Porque Estados Unidos compra mucho de bien agrícola de Europa. Y Trump dijo, bueno, pues como hay un déficit de ahí, yo lo estimo en tanto, pues yo voy a decir que voy a ponerte un arancel que sea ese %. Claro, porque, ¿verdad? Básicamente hay 3 tipos de aranceles o de tarifas, ¿verdad? Está el arancel, que es el tax que tú cobras en el puerto por cuando lo importaste. Está el tema de las barreras que no son arancelarias, que son lo que dicen non-tariff barriers, que es básicamente, qué sé yo, te pongo una cuota. Y digo, pues los primeros 100 carros que vengan de Estados Unidos son exentos, pero los próximos carros pagan 20%. O los subsidios. Y tercero, la manipulación de la moneda. Que es una cosa que a China se le ha acusado muchísimo, de que China artificialmente mantiene el valor de su moneda bajo para abaratar sus exportaciones, a pesar del efecto que eso tiene sobre su consumo. Y en los 80... Japón y Reagan toma una acción recíproca
de ponerle unos aranceles brutales porque, y el fundamento era el asunto del juego con la moneda. Sobre todo con los carros, ¿no? Exacto. Era un tema de la industria automotriz. Y entonces al final hay una cosa que se llama los acuerdos del Hotel Plaza, donde se llega a un acuerdo que todo el mundo va a devaluar sus monedas para que el dólar... Ujú. Al revés, el dólar va a ser devaluado y todo el mundo va a Va a respetar. fortalecer. Pues entonces, ¿qué pasa? Que eso se presta para un montón de distorsiones. Por ejemplo, hay una islita, no recuerdo dónde, que compró 2.3 millones de dólares en langosta. Y como es tan pequeña, pues eso descuadró el déficit. Entonces, de repente, tienen un arancel de 100%. Y como, ¿pero qué hicimos? Solamente nos compramos unas langostas. No sé si he visto el meme. El de los pingüinos. El de los pingüinos. Es como que, ¿por qué me están poniendo un arancel? Viven 15 personas aquí, todos son militares americanos. Está el ejemplo de Vietnam. Ajá. Y yo creo que el mejor ejemplo para discutir esto es comparar la Unión Europea con Vietnam. En el caso de Vietnam, Vietnam no le compra mucho a Estados Unidos porque los vietnamitas son muy pobres. De hecho, los niveles de aranceles en Vietnam son bajísimos. Ujú. El tema de Vietnam es que, ¿verdad? Muchos de estos países, uno, son muy pobres como para poder comprar cosas americanas que Estados Unidos no produce. Más allá de la agricultura, produce cosas caras. Y dos, que creo que es hasta más importante, que muchos de estos países no tienen estructura contributiva de income tax. Por ejemplo, vamos al caso de Puerto Rico. ¿Por qué en Puerto Rico no había un sales tax hasta hace 20 años? Hasta el 2006. Menos de 20 años. Porque no había la infraestructura en el gobierno puertorriqueño de la época, de banco, de tecnología, etc. Todo el mundo operaba en cash, para poder implementar un impuesto que se cobrara en cada tienda en Puerto Rico. No, para déjame subrayarte eso, porque Se cobraba en el puerto. por muchos años se argumentaba, después de que se establece el IBU, de que había muy poca captación. No obstante que los ingresos del IBU eran sustanciales. No es hasta que viene el huracán que esencialmente le hace un disloque total a los comerciantes que no son big box. O sea, un big box es un Sears, para hacer un ejemplo, ¿verdad? O un Macy's, algo por ese estilo. Esos big box eran muy estrictos en cómo cobraban y pagaban el IBU porque ellos saben que son un... Bien fácil auditarlo. correcto. Los más pequeños no. Pues, ¿qué pasa con el huracán? Con el cierre, la falta de luz, muchos de esos negocios más pequeños básicamente cierran por meses, un año más, algunos nunca volvieron a abrir. Y eso aumenta la captación dramáticamente junto a la elaboración tecnológica que se ha dado con los Suri. point of service, Point of service. Suri, etcétera. Que muchos pagos son más electrónicos que antes. Nada, hago el ejemplo para subrayar lo que tú acabas de decir. Y de hecho, políticamente, la pelea entre el PNP y el PPD a nivel contributivo era que el PNP tenía como una de sus propuestas, vamos a traer un sales tax, porque los estados tienen un sales tax, eso nos permite reemplazar el ingreso por el income tax, y eso nos acerca al stability. Así que lo que tú acabas de resumir tenía hasta incluso era eje de una contienda política en un momento. Que eventualmente se resuelve cuando en el 2000 pues se empieza a vislumbrar de que en efecto pues probablemente es mejor. Pero Aníbal le ganó a Rosselló en gran parte porque Aníbal se oponía a un sales tax. No olvidemos esto. Y no olvidemos que hasta hace como el 2000... No, Aníbal le ganó a Rosselló porque el Tribunal Supremo... Está bien. Está bien. By the way, a mí siempre me molesta eso porque... Y el primer circuito también que era popular. Eso fue 6-1, pero siempre nos quedamos con ese mito ahí. Pero anyway. Los manuales del PNP decían que había que contar los pibazos. Ajá. Pero anyway, dejamos eso a un lado. Cuando llega el 2006, que Aníbal pone el IBU a regañadientas, llega entonces el 2008 y Aníbal promete eliminar el IBU y volver al arbitrio. Y no fue hasta que fallece Héctor Ferrer en el 2018 que se muere la última persona que todavía hablaba de volver al arbitrio. Porque Aníbal Acevedo Vilá estuvo hasta el fin de su carrera, ¿verdad?, electiva del 2020, casi hasta el 2018 diciendo, no, vamos a volver al arbitrio, vamos a volver al arbitrio. Yo recuerdo cuando hubo la reforma contributiva del 2015, que el gobernador García Padilla propone subir el IVA y bajar el income tax. Con lo del IVA. Con lo del, ¿verdad? Moviendo el IVA hacia un IVA, que era una forma de aumentar la captación realmente.
Y yo recuerdo que Héctor Ferrer y Yulín decían, no, vamos a poner un arbitrio. Y ese cuando hicieron los números, el arbitrio tenía que ser como de 25%. Sí. Porque, otra vez, los aranceles suenan como una buena idea en muchos Traerlo sentidos. traerlo al Liberation Week. Pero Trump entonces te impone toda esta serie de taxes a la importación con el propósito de subsidiar la industria americana. Decir, no, pues vamos a traer esos empleos de vuelta porque yo te estoy haciendo más caro el yo importar cosas y lo estoy calculando con esta fórmula. Que resulta que estaba mal, porque ellos dicen que habían dos números ahí que resulta que estaban mal calculados y los aranceles debieron haber sido como 25, una cuarta parte de lo que fueron. Pero anyway, el resultado ha sido que el mercado de valores americano ha colapsado porque un montón de los insumos de la industria americana, o sea, no es solamente que tú compras un cepillo de dientes chino, es que probablemente los pelitos del cepillo de dientes vienen de China o de Vietnam. O y algo la así. maderita viene de, qué sé yo, Brasil y la juntan en Estados Unidos y te la venden. Sí, sí, sí. Eso que un montón de esos insumos están viendo afectados. Le pasó con los vehículos. Trump dice, voy a ponerle un arancel a los carros para proteger a la industria de manufactura de camiones en Estados Unidos, por decirlo así. Y hay quien dicen, pero es que las cajas de los camiones las hacemos en México. Y los ball bearings vienen de, qué sé yo, Canadá. O sea, la idea de que Y las piezas entran y salen 7 veces antes de están instalarse. pagando arancel una vez tras otro. Sí, sí. Que es un poco lo que pasa con las leyes de cabotaje también entre Canadá y Estados Unidos. El punto es que todo este andamiaje que se ha creado alrededor de nuestro sistema arancelario, que es básicamente libre comercio en el América del Norte y el resto del mundo, pues más o menos libre comercio, se ve afectado. Y Estados Unidos, lamentablemente, no va a poder sustituir esas importaciones por la sencilla razón de que todo el mundo piensa que estos aranceles son temporeros. Y yo no voy a invertir para construir una fábrica de X o Y cosas si yo no tengo la certeza de que esos aranceles se van a mantener. Bueno, o sea, estoy bien en pensar que tú estás en contra de este acercamiento. Mano, yo creo que políticamente, sí. Pero no políticamente. No, pero políticamente yo creo que Trump hizo algo... Sí, pero olvídate lo político. Sí, por eso, voy por parte. Trump, yo creo que piensa que esto es políticamente ventajoso, pero yo creo que el efecto económico es tan grande de hacer esto porque toca tantas personas y tantas pequeñas cosas de la vida de uno que suman a tanto dinero que al final va a ser, yo creo que eso es una horrible política pública económica. Es el nivel arancelario más alto. O sea, cuando tú estudias economía, dicen que una de las razones principales de la Gran Depresión fue que Estados Unidos subió los aranceles a unos niveles demasiado altos que causaron que todo el mundo empezara a subirse los aranceles mutuamente. ¿Cómo que se llaman esas? Smoot-Hawley. Smoot-Hawley. Que los aranceles que propuso Trump son más altos. Smoot-Hawley, si tú lees mucha literatura revisionista libertaria, te hablan de que lo que salva a Estados Unidos de la Gran Depresión no fue la intervención del nuevo trato, sino que fue que eventualmente se libera a Estados Unidos de este régimen arancelario, que fue lo que verdaderamente causó la Gran Depresión, y que incluso la intervención fue lo que la prolongó, y no es hasta la Segunda Guerra Mundial y los acuerdos de Bretton Woods y toda esta cuestión que por fin empieza El GATT. el GATT, etcétera. Pero eso es... Pero el resumen de todo esto es, Estados Unidos está tomando una política que para mucha gente suena simpática, que era lo que hablamos. Políticamente, probablemente hay una simpatía ahí, lo del arbitrio versus el sales tax. Pero el efecto económico de lo que está haciendo creo que es tan grande porque es tan súbito que las personas genuinamente están muy preocupadas y eso te crea una cascada, que es lo que hablamos ahorita de la Gran Depresión. Antes, en la terminología que se usaba antes de los años 30, no eran depresiones y recesiones, eran pánico y depresiones. Y los ciclos del comercio. O sea, los ciclos comerciales de ahora les decimos, pues la economía está creciendo, está estable, está expansionaria, estable, recesión, depresión. En aquella época le decían pánico y después les decían depresiones. Y le decían pánicos porque sabían que era la forma de decir, pasó este evento que causó una reducción momentánea en la economía, pero eventualmente tú sales de ella. Lo que convirtió la Gran Depresión de un pánico bancario en Estados Unidos y del mercado de valores en el 29 a una Gran Depresión fue los aranceles. Porque entonces
Europa y Estados Unidos, que habían entrado en un ciclo de comercio bien profundo por la Primera Guerra Mundial, de repente ese ciclo se interrumpe. Y yo te digo, Cristian, yo no creo que va a llegar a eso en este momento, porque no me parece que sí. Pero creo que si se dejan las cosas como están, pudiéramos muy bien estar enfrentando una crisis de naturaleza epocal, como dicen los americanos. Yo te tengo que decir que yo estoy un poco más, no voy a decir agnóstico, porque no es que me da igual, pero yo todavía estoy buscando los polos con los cuales diseñar el eje y llegar a una conclusión mía, ¿verdad? Basado en la información que puedo introducirle a ese modelo. Porque, primero, mi frustración con mi cuenta de inversión y con mi 401k está a un nivel que yo no creo que puedo ahora mismo pasar un juicio objetivo sobre el asunto. Cuando expreso mi frustración y algo me dice, chico, eso es un dip, pero vuelve a subir, me molesta porque me lo están diciendo más de wishful thinking que de verdad una teoría comprensiva o coherente de inversión. Es como que, chicos, es que yo quiero que esto funcione, así que va a subir. Y nadie me ha podido explicar exactamente cómo va a ser. Segundo, esta cuestión de los dips y los surges es un fenómeno muy de la época neoliberal que partía de la premisa de una liberación masiva de los mercados y del capital. Así que si tú estás argumentando que se ha dado un cambio completo de régimen económico, pues no me puedes utilizar los argumentos del régimen pasado para justificar el optimismo con el régimen nuevo. Al revés, tú tienes que presentar un nuevo modelo, que fue lo que pasó con Keynes, que fue eventualmente lo que pasa con Friedman y esa escuela neoliberal de pensamiento económico. Cada uno lo que decía es, el modelo anterior no está funcionando por X o Y razón. Te estoy presentando un nuevo modelo que si lo implementas te va a no solamente explicar lo que está ocurriendo, sino que te va a dar coordenadas hacia el futuro. Y el wishful thinking no es un modelo, es una manera de tú atender emocionalmente tu inseguridad o tu incertidumbre intelectual. Y la otra parte que también me da un poco de confusión es que mi frustración con mi cuenta individual no escucho eco con otras personas del mundo de negocio. Olvídate los que ven televisión, sino con clientes o con amigos empresarios que por alguna razón están llenos de optimismo. Y no sé si ese optimismo en realidad es una visión clara de oportunidades que quizás yo no veo porque no soy empresario, sino soy proveedor de servicios. Ellos quizás lo ven porque sí tienen que correr el día a día. O no es que yo no estoy viendo oportunidades, es que ellos tienen mucha nostalgia de cuando en Puerto Rico había mucho arancel, había un régimen económico, entiéndase, previo a NAFTA y previo a CAFTA-DR y previo a la eliminación de la 936, y en nuestra mente el tú tener esas limitaciones contra el resto del mundo nos favorecía a nosotros en Puerto Rico porque nos da una ventaja. Y lo otro es que ya a nivel fuera de Puerto Rico uno escucha empresarios de renombre, ¿verdad? El Tier 1, y tampoco están sonando como en pánico, pero tú no sabes si ese discurso es más para evitar que sus acciones en el mercado bajen aún más porque te ven al CEO o al director en pánico. Así que me dice, diablo, esto es barato. Así que si los ves más estoicos, dice, fíjate, quizás todo va a estar bien. No sé. Y creo que sentirse como que las coordenadas y la información necesaria para predecir cómo va a operar el régimen nuevo simplemente no está ahí. No es pública. De acuerdo. Y cualquier juicio fuerte sobre lo mismo está basado más en una argumentación emocional. Tu prejuicio de si te piensas que Trump es un genio o es un loco. O si piensas que... Oye, y te lo pongo de esta manera.
para poder ser transparente con pensamientos previos míos en la audiencia, yo pienso que la globalización económica y hasta políticamente fue horrible para Puerto Rico. En el sentido de que nosotros no supimos responder adecuadamente a ella, se nos en parte impuso y en segundo lugar, cuando se implementó localmente, no se entendía bien qué es lo que se estaba implementando. Y eso nos arruinó nuestra base productiva de una manera que porque es políticamente inconveniente, no hemos querido internalizar y aceptar. Olvídate solamente de las 936, mira lo que pasó con la banca, mira lo que ha pasado con el asunto el asunto de derechos laborales, etcétera. Y como no hemos querido internalizarlo, pues no, eso nos hace pecar de nostalgia y tomar decisiones a base de esa nostalgia y no tener una mano fría quirúrgica sobre esos asuntos. Pero también reconozco que la globalización fue muy positiva para otros lugares, les trajo mucho desarrollo económico, mucho crecimiento, le redujo la pobreza dramáticamente, hizo su política menos violenta y pues en el gran esquema del mundo, en nuestro camino hacia la segunda llegada de nuestro Señor Jesucristo, pues las cosas se tienden a equiparar de alguna manera u otra y cero da cero. Pero también la globalización, aunque favoreció grandes partes de los Estados Unidos, hay unas partes que igual que nosotros los destruyó, igual que nos hicieron a nosotros. Así que puedo entender por qué tú puedes mirar el ordenamiento neoliberal globalizado y decir, no todos son yate y Porsche. O sea, aquí hubo unos costos, nadie nos quiere reconocer esos costos y quizás tenemos que hacer unos ajustes para que esos costos no continúen siendo tan severos contra una buena porción de tu población. Y por eso es que, por ejemplo, un amigo que está muy metido en el mundo de la manufactura me dice, mira, no es una cuestión de que tienes que ponerle aranceles del 100%, pero poner algo que equivalga, empate la pelea en términos de, por ejemplo, costos laborales y costos de cumplimiento ambiental entre un país que no le importa tres pepinos y nosotros, pues no está mal tampoco. Y eso lo puedo entender, eso suena muy razonable. Pero eso no es lo que se hizo en Liberation Day. En Liberation Day fue simplemente, vamos a romper el muñeco, a ver cómo caen las piezas y después a ver qué muñeco montamos. Y esa es la parte que yo no veo que alguien me esté demostrando el muñeco se va a ver de esta manera. Y no queremos... Y ojo, creo que también se está subestimando el impacto a nivel de régimen global de una manera que no sé si es por falta de imaginación o por falta de entendimiento. Porque, por ejemplo, cuando Nixon hace el cambio en los 70 de la moneda, abre relaciones con China, saca el gold standard, eso es lo que me refiero de la moneda, el impacto alrededor del mundo fue dramático. O sea, Europa como que no se recuperó bien de que Estados Unidos le puso un freno en los 70. Estas cosas no son simples. Pero reducirlo a Trump genio, Trump bruto, y no verlo como algo más sistemático, a mí eso me hace estar todavía divagando en el desierto de a dónde diablo estoy llegando. Bueno, Cristian, es que desde, como tú bien dices, desde 1980, por décadas, había un consenso, quizás no había un consenso. Los presidentes de ambos partidos tenían una tendencia fuerte hacia abrir los mercados globales. Y era un consenso, yo creo que es un término correcto, era un consenso. Y un consenso porque habían demócratas y republicanos que eran proteccionistas, pero el liderazgo, los líderes... Y los que ganaban la pelea en cualquier momento. Internamente siempre eran free trade. Desde el 80 con Reagan, que empieza, como tú dices, que pelea con los aranceles. Y hasta cierto punto un poco antes, ¿no? Un poco Carter también tenía ese impulso de libre comercio. Kennedy también, Roosevelt. Precisamente porque había un trauma con Smoot-Hawley, que es lo que estamos hablando, ¿verdad? Que si tú eres un político en el 76, tú te criaste en la Gran Depresión. So, tú cuando estudias en la universidad, ¿por qué pasó esa cosa horrible que pasó cuando eras un niño? Te dicen, es por esto. So, tú estás como que no, proteccionismo no. Reagan, Bush, Clinton, Bush otra vez. Súmala a eso que, ¿verdad? ¿Cómo era el libro de Popper? El de la sociedad abierta. Ajá. Que él dice que parte
¿verdad? Los regímenes totalitarios suelen de tener países demasiado cerrados. Entonces, entre más abierto estás, más hay comercio. Exacto. Pues entonces tienes 40 años de un consenso. Entonces llega Trump. Y Trump dice, no, yo voy a parar el consenso, qué sé yo. Y al final, ¿qué terminó pasando? Que él estaba en una posición muy vulnerable políticamente todo su cuatrenio y nunca tenía el capital político para decir, esto es lo que yo quiero hacer, lo voy a hacer. Pero ya en el 2016 tú ves que hay como que una frustración, más que 2016, 2008. En el 2008 gana Obama con la promesa de voy a enderezar esto. Yo pienso que hizo un montón de cosas muy buenas. Llega el 2016, hay una insatisfacción, Trump gana, pero realmente nunca implementó una agenda más allá de cortar los impuestos. Precisamente porque... Pero fue el primero en imponer aranceles en China. Pero trató de empezar a tomar acciones con China y Biden... Lo continúa, pero entonces voy a lo que tú dices. Llevamos desde el 2008 hasta el presente viendo los defectos del sistema, como tú dices, neoliberal, post-Guerra Fría, y tratando de arreglarlo. Y hay varias teorías de cómo arreglarlo. Y hemos intentado varias de ellas. Como pasó después del fin de la época de la Segunda Guerra Mundial, de la posguerra. Johnson trata la gran sociedad. Nixon trata los controles de precio, proteccionismo. Carter trata de intervencionismo más directo. Y hasta que llega Reagan y Reagan dice, ¿sabes qué? Lo que vamos a tratar es let it rip, voy a bajar los impuestos, paro la inflación y que las cosas corran. Y le salió. Le salió, ¿verdad? Con unos cambios que hizo Clinton, pero realmente ese modelo, con lo que hizo Clinton a ese modelo de Reagan, corrió por mucho tiempo. Yo no sé cuál es ese modelo hoy. Yo creo que el Partido Demócrata tuvo una oportunidad sin precedentes de implementar un modelo. Creo que fue demasiado ambicioso el esfuerzo y fracasó. Y creo que ahora le tocó a Trump la oportunidad, el turno al bate de ejecutar su modelo. Me da la impresión, y ahora voy a lo que tú dices de los empresarios. Yo creo que hay mucho de nostalgia, porque yo dudo que Puerto Rico se vaya a poner ahora a producir t-shirts otra vez, o calzoncillos, como hacía en los 80 y los 90. Para tú poder hacer una inversión, tú tienes que, y lo mencionaba ahorita, tienes que tener una certeza de que esos aranceles van a durar años. Porque yo no voy a hacer una fábrica en respuesta a un arancel que en 3 meses me lo bajan porque Trump llegó a un acuerdo porque vino el primer ministro de Vietnam, que es lo que está pasando, ¿no? Muchos de estos países dicen, mira, mano, yo lo que he querido es bajar mis aranceles y tú haz los tuyos y somos felices. El Trans-Pacific Partnership que negoció Obama. Obama negoció un acuerdo con un montón de países del Pacífico diciendo, todo el mundo va a bajar sus aranceles. Y Trump lo tumbó. Pues ahora, Trump tiene 2 alternativas. Mantiene los aranceles, que no van a generar inversión en Estados Unidos porque muchos de esos empresarios lo que dicen es, yo voy a hacer una fábrica que se tarda 10 años en repagarse en respuesta a un arancel que mañana Trump se levanta por el lado que no es de la cama y lo quita otra vez. No lo van a hacer. Eso simplemente es un aumento de costo. Estoy dejando, al final termino aumentando las contribuciones. Yo no sé si ese es el objetivo de Trump, que es aumentar las contribuciones de esa manera. Bueno, y entonces bajar el déficit. Eso puede ser. El argumento que ellos han hecho es que sí y no. Porque la idea es que aumento las contribuciones a través del arancel, que incrementa el costo, y eso nos va a traer un ingreso nuevo. Pero si tu objetivo a largo plazo es que esa producción se traslade a los Estados Unidos, pues una vez trasladada, no paga arancel. Así que un sí y no. Sí quiero aumentar ese ingreso, pero sé que se va a acabar en teoría o se va a reducir dramáticamente. Tú haces esa referencia de que Puerto Rico no se va a hacer t-shirts. Esa es otra de las cosas que a mí también me causa cierta incertidumbre y es en la línea de lo que yo le digo el fetish industrial o el fetish manufacturero. Manufactura es crítico a nuestro estilo de vida, a nuestra sociedad contemporánea. Estos objetos fueron manufacturados. Hasta incluso cómo pensamos, ¿verdad? Y tú puedes automatizar un montón de manufactura, pero hay cierto nivel que todavía no hemos podido automatizar y va a requerir cuerpos calientes corriendo el show, ¿verdad? Y tenemos como que este fetish. En Estados Unidos está como a la 11ª potencia de que ustedes se acuerdan cuando un hombre podía graduarse de high school, se casaba con su noviecita de high school, tenían 3 hijos en una casa de 3 cuartos y podían todos vivir con ese ingreso de ese hombre que iba para la fábrica todos los días y que tenía su trabajo en la Unión, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que la versión de Puerto Rico es las corporaciones públicas, ¿verdad? Y las farmacéuticas.
Pero la gente que más yo escucho expresando ese fetish, yo sé que ninguno va a mandar a sus nenes para las fábricas a trabajar. Y ninguno de los que son quizás del polo más de izquierda, porque los que te acabo de escribir son más de derecha, ninguno planifica decir, bueno, si de verdad tenemos que construir una base industrial severa para sacarle el jugo a esta vaina. Yo voy allí a meterme en el... Hay que reducir costos laborales, así que hay que bajar los días de vacaciones y los beneficios, hasta el salario mínimo. No podemos tener todas estas consultas del vecindario para cada vez que vaya a construir algo. Y permisología, o sea, si quieres fábrica, ese deal se tiene que cerrar rápido. Si quieres, ¿verdad?, sacarle el provecho que representa la manufactura para una economía y que ha representado en todos los países que le sacaron el jugo a la globalización. Esta gente no come mierda. O sea, quiero poner la fábrica, se van a poner la fábrica. En China, Taiwán. No, pero fíjate de China, porque China tú puedes decir que es autoritario. Pero incluso en países protodemocráticos no hay mucha discusión sobre el tema. Una vez se ha escogido eso como una política pública. En Puerto Rico y en Estados Unidos, yo no veo mucha gente argumentando. Y los que lo argumentan, no me los imagino enviando al nene que no le gusta ir a la escuela a hacer un trade o meterse en una fábrica, ¿verdad? Y esa es la parte que Factory for thee, wine and cheese for me. O sea, esa parte a mí me pone escéptico. Chicos, ellos van a ser organizadores de uniones. Que yo, by the way, yo no encuentro que hay nada malo. Yo trabajé en una farmacéutica, señores. Yo pienso que manufactura es súper cool y pienso que no solamente es súper cool, es súper necesaria. Pero yo también reconozco que las personas que enviamos a esa misión, como en Taiwán envían a la gente a las fábricas de los semiconductores, le estás exigiendo un sacrificio, un costo a esa persona. En términos no, y por eso es que muchas veces se les compensa bien. No, a veces no se les compensa, o sea... Pero no, estoy hablando ya en alta tecnología. O sea, no es un trabajo fácil, es duro. Y mientras más crítico, por ejemplo, bregar como semiconductores o sacar petróleo del piso, o subirte a una línea de transmisión, hay unos riesgos de verdad. Sí, hay unos riesgos de verdad. Y tú estás pidiendo a esa persona que esencialmente sea... que asuma un rol clerical en nuestra vida moderna para que tú y yo podamos ver Netflix. Así que si tú vas a proponerlo, tú tienes que estar ready y decir, y voy a enviar los míos también. Sí, hay mucho sentimentalismo, hay mucho cuando las cosas eran buenas, porque claro, yo una vez leí un libro de Halberstam que decía que era algo como cuando era chiquito, pues entonces los empleados, la gente pobre no tenía carro y la gente working class se compraba un Chevrolet y después iba subiendo, entonces pues el gerente tenía un Oldsmobile, pero entonces el dueño de la fábrica, el abogado tenía un Buick, entonces el dueño de la fábrica tenía un Cadillac, que había una estructura social. Y en Puerto Rico también tú lo ves hasta cierto punto en las profesiones, ¿no? Que gente de diferentes profesiones tiende a favorecer diferentes... Porque los humanos somos jerárquicos. Evolucionamos para ser jerárquicos. Porque los humanos que no eran jerárquicos, los que eran jerárquicos los exterminaban. Qué fuerte, pero es verdad. ¿Sabes? O sea, la agricultura era terrible para la persona. O sea, nuestros antepasados que vivían en la sabana de África, individualmente vivían mejor que los obreros agrícolas, pero habían 10 obreros agrícolas por cada uno de los de la sabana. Y los 10 agrícolas le permitían a 5 no agrícolas a practicar cómo matar los de la sabana. Uno de los 10, los elotes, ¿no? O sea, es la extracción de mayor riqueza requiere una estructura jerárquica también. O sea, es un ciclo. La idea de que esto va a resultar en una Make Puerto Rico Great Again, quizás en ciertos sectores donde Puerto Rico puede ser competitivo, como tú dices, las farmacéuticas, Puerto Rico es súper competitivo. En el mundo de la alta tecnología, la exportación de servicios, pero en Puerto Rico no hay un pool de personas dispuestas a trabajos manuales. Véase la industria de la construcción. O sea, tú vas por la 177, no sé si has ido recientemente, y hay un rótulo bien grande que dice... ¿Sabes? La gente... estamos buscando obreros, ingenieros... Ese rótulo lleva puesto... Y consiguen.
Pero no todo el mundo está dispuesto. El otro día supe de alguien que se estaba metiendo en eso y yo dije, Manu, ¿sabes qué? Te felicito. Eso es un trabajo que vale la pena, es honrado, es esforzado. Pero muchos de estos obreros viven en el monte, que esenciales y qué sé yo, y guían hasta San Juan en los carritos hechos canto para poder darnos los servicios que nosotros damos por sentado y bregar en la construcción y poner pisos y tirar gypsum y tirar techo y todas esas cosas. Eso es un tostón. Y creo que también la manufactura o una economía basada en manufactura requiere... De eso, de esas cosas abajo. No, pero no solamente eso. O sea, creo que requiere también un mayor sentido de solidaridad en las clases profesionales y las clases burgueses, vamos a decir, con su propia gente, que el neoliberalismo y el globalismo ha reducido dramáticamente. Sí, porque si tú, para muchas, yo digo que siempre lo he dicho, las redes sociales tienen el problema de que te separan de tu comunidad física y te hacen miembro de una comunidad virtual donde la tendencia humana a rodearse de los similares es dominante. Yo tengo un ejemplo, ¿verdad? Para ser concreto, tú conoces a Rafa Rovira, ¿verdad? Claro. Pues Carlitos, su hermano, que es el presidente de la compañía, ese macho se conoce el nombre y apellido y los hijos y los nietos y los sobrinos de cada uno, no solamente los trabajadores actuales, sino de los últimos trabajadores como por 20 años más. O sea, Carlitos no puede correr su máquina sin ser solidario con su gente porque se le van. De hecho, Y si no tienes un régimen autoritario, ¿verdad? No hay manera. Así que esa es la otra parte que también creo que es un reto con el fetish. Porque eso requiere que tú estés bien engranado en tu comunidad y que tú creas una comunidad real de tu empresa, que no es algo que... no es un company es un músculo atrofiado, vamos a decirlo así, un músculo atrofiado. Y yo creo que esa combinación de factores lo hace retante el volver a una sociedad de esa naturaleza. Y creo que la mera incertidumbre de Trump poner estos aranceles de la forma en que lo hizo complica sustancialmente la posibilidad de que haya una inversión en respuesta a ese arancel que permita eventualmente, como tú dices, reducirlo. Yo creo que esto es puramente un aumento a las contribuciones a la gente, a los productos importados, que afecta mayoritariamente a las, ¿verdad? Desproporcionadamente a la gente de clase trabajadora, clase pobre, clase media, y no afecta tanto a la gente con mucho dinero porque esa gente tiende a consumir menos productos porque al final del día, ¿cuánta comida tú vas a comer? ¿Cuánta ropa tú vas a poner? Sí. So, el efecto a quien le pesa de verdad es a la gente que Trump dice que quiere ayudar. Y a tu punto llega a un momento donde el que tiene mucho dinero, para poder seguir consumiendo, tiene que simplemente ponerse ostentoso, porque llega un momento donde ya lo básico lo cubriste 3 o 4 veces. Lo estamos viendo, mira, digo, todos los, ¿verdad? No quiero aquí... Mano, mira los precios de los relojes cuando subieron un montón en el 2021-2022, pues no habían bienes, como tú dices, había un montón de cosas que no estaban disponibles, pues ¿qué subió? Los precios de los apartamentos de playa, los bienes de lujo, porque ese dinero estaba tratando de comprar, estaba tratando de consumir y no encontraba por dónde. Ahora vamos a tener quizás un problema similar con la desventaja de que todos vamos a ser más pobres en la medida en que el gobierno tiene más o sea, aquí hay que hacer un modelo nuevo económico. Sin duda alguna, creo que las circunstancias mundiales han cambiado. Yo lo que pienso es de que la forma en que Trump lo está haciendo, quizás es la única forma que él ve de hacerlo. O quizás es la única que podrías hacerlo. Pero hay unos costos reales. Sí. Exacto, quizás es la única forma. Y, por ejemplo, tú estás viéndolo, y esto, segundo punto que quizás íbamos a discutir un poquito más adelante, pero lo traigo ahora porque creo que es No, con esto, propio. Acaba el pensamiento y cerramos, cogemos un break y después seguimos el próximo. Otro factor que afecta la capacidad de Trump a traer esta manufactura para atrás es la tolerancia política de los demás políticos. Si un presidente tiene poder en la medida en que 2/3 partes del Congreso no se juntan a tumbarlo. Ya los demócratas tienen casi la mitad. Si una tercera parte o una mitad de los republicanos en el Congreso dicen, ¿tú sabes qué? Esto está costándome demasiado a mis distritos, está haciéndome muy complicado la vida. Y empieza a poner en peligro la mayoría legislativa de esos legisladores. La presión a Trump para que eche para atrás con este tema va a ser bien alta. Así que no es solamente un tema de si Trump quiere poner los aranceles y mantenerlos, es si siquiera va a poder poner los aranceles y mantenerlos políticamente. Algo que con esto cerramos, algo que tú me explicaste que yo no tenía presente es que parte del issue de que en el Senado de los Estados Unidos y en la Cámara ya se están escuchando runruneos
no de los demócratas solamente, sino también de otros republicanos, es porque gran parte de la representación política es rural, es agrícola. Estados Unidos es de los pocos imperios en la historia que tiene soberanía alimentaria, para usar un término hot del nuevo día. Exporta comida. Al punto de que produce no solamente toda la comida que quisiera consumir internamente, sino que tiene que exportar tanta, porque si Estados Unidos parara de exportar comida, habría hambruna a través de continentes enteros, específicamente por los granos y por El maíz. el maíz. El maíz y el trigo. Así que si tú empiezas a poner aranceles y te le ponen aranceles a tus farmers en Kentucky, etcétera, pues tú tienes un issue porque los machos no tienen a quién venderle. Ellos viven de vender ese para afuera. Un por ciento significativo de los republicanos en el Congreso diciendo, Me está rompiendo a mí. oye, esto me está afectando a mí. China ya está empezando a mandar la señal, Canadá, etcétera. So, vamos a ver cómo fluye la cosa. Mi impresión es de que esta estrategia va a terminar siendo temporal, no necesariamente porque el presidente quiere que sea temporal, sino porque políticamente se le va a hacer bien difícil sostener este nivel de presión. Pero, como dijo Keynes, el mercado puede mantenerse irracional más tiempo de lo que tú puedes mantener. Yo pienso que no sé si es temporal solamente porque también creo que el haberlo ejecutado rompe un sello. Sí, sí. Entonces esto no es un asunto unilateral. Los otros países te vieron ya hacerlo y dijeron, papá, yo no vuelvo a caerle en esta. You can't unsee it. Como algo que vimos hace poco. Bueno, nada, señores, voy a coger una pausa y cuando regresemos vamos a discutir la versión beta de la reforma contributiva de la gobernadora y la autoestima del Partido Popular. And we're back. So back. Bueno, en otros programas probablemente han estado escuchando esta cuestión de los 100 días de la gobernadora, uno de los legados más entendido incorrectamente de Franklin Delano Roosevelt, el asunto de los 100 días, y se ha convertido en una métrica con la cual se ha medido tanto ejecutivos federales, ejecutivos estatales, y en Puerto Rico no es la excepción. Para mí el asunto de los 100 días se hizo patentemente relevante porque en la campaña del 2013 al 2016, a los 100 días de Alejandro, en la campaña de Ricky se sacó un video de los 100 días, pero marcándolo como que este apocalipsis y anunciando que lo mejor está por venir con un plan, etcétera. Y pues fue... Esa producción para los que estábamos en la campaña fue el llamado a la guerra y el sonado de los tambores y el desenlace de los perros de guerra. En el caso de Puerto Rico en estos días, tanto tú has visto una discusión de los 100 días de la gobernadora, pero también los 100 días de Pablo José y los 100 días de la oposición y los 100 días. El cuatrienio es más de 100 días. Pero sí un tema que surgió a final de esta semana, especialmente ayer viernes, es que la gobernadora, en una conferencia de prensa donde se incluyó al presidente, al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, mi representante ¿verdad? De mi precinto, Eddie Charbonnier, al presidente del Senado, a Tomás Rivera Chats, secretario de Hacienda, secretario de Desarrollo Económico, miembros del... Secretario de Estado. Pero Verónica está casi... ¿sabes? Lo que es Verónica y Francisco están siempre flanqueando, son los escuderos de ella, pero yo creo que la parte también importante de que estuvieran el liderato legislativo es que no solamente se presentaron las medidas, sino que se hizo una representación de que se van a aprobar esta semana. Y estaba también Teresita Fuentes, creo que estaba Nolin, el licenciado, y estaban otros miembros del Comité de Reforma Contributiva de la Gobernadora. Se presentan, no es un solo proyecto de ley. ¿Cuántos proyectos terminan siendo? Creo que son 13. Una serie de proyectos de ley, todos están dirigidos al tema contributivo. Y la gobernadora, la manera que ella lo describió es que era como la versión beta de su reforma contributiva que ella quiere ya presentar y aprobar en la próxima sesión legislativa que comienza en agosto de este año. Así que es como, ella lo presentó como si fuera
unos ajustes preliminares para entonces meterle fuego al trabajo más amplio. Yo te puedo decir que cuando yo estuve en la administración de Ricardo, no fueron, se hicieron proyectos one-on-one, pero había estos proyectos que se presentaban como la reforma contributiva y esencialmente fueron como 2. Y eran proyectos grandes y con mucho modelaje, mucha discusión con la Junta. O sea, fue pesado el trabajo. Así que puedo entender cómo tú no puedes simplemente preparar algo en el primer semestre, mucho menos los primeros 100 días de tu administración. Muy difícil, a menos que hayas tenido un plan y la data. Y es bien difícil tener las dos porque la información... El issue es la data. No, es la data, porque en la famosa palabra de Bruce Lee, boards don't hit back, tú puedes tener un plan y tú puedes tener una visión de policy, pero hasta que tú no tengas Hacienda y tú no tengas probablemente uno de los modelos contributivos menos conocidos pero más valiosos que existen en Puerto Rico, que es el modelo de Hacienda que te puede correr, tiene todas las planillas integradas a ese modelo, así que te puede correr un escenario sobre cualquier ajuste que tú hagas. Hasta que tú no tengas ese modelo en tus manos, tú no puedes de verdad diseñar algo valioso. De hecho, estaría interesante que un día se haga accesible al público ese modelo. Es poderoso. Y dentro del modelo sí quiero hacer una nota al calce, ¿verdad? Para cuestión de transparencia con nuestra agencia. Uno de esos proyectos incluye una extensión a lo que es en el Código de Incentivo el capítulo de inversionistas residentes, lo que era la antigua Ley 22. Ahora mismo esa ley, tanto la Ley 22 como ese capítulo del Código de Incentivos, tiene un sunset o una expiración del 2035. El proyecto de ley que presentó la gobernadora dentro de ese paquete de medidas extiende el periodo de vigencia hasta el 2055, pero requiere que todo el mundo que obtenga que solicite un decreto luego del 1 de enero del 2026 en adelante, en lugar de que la tasa contributiva del decreto sea 0% para intereses, dividendos y ganancias de capital a largo plazo, lo sube a 4%. Y aparte de eso también establece que el que tiene un decreto existente antes del 2026, que vence en el 2035, lo puede extender al 2055, pero se tiene que acoger al régimen nuevo del 4%. Como ustedes saben, Balbus Maximus Rubicanus y este servidor dirigimos Impulso Boricua, que el año pasado tuve una campaña atendiendo el tema. Seguimos, Impulso Boricua continúa, seguimos haciendo trabajo sobre el mismo, pero como institución nuestra postura es a favor de la medida, ¿verdad? Así que en ese sentido, como por lo menos, ¿verdad? No ha sufrido ningún cambio hasta ahora, pero, según lo que presentó la gobernadora, pero nosotros lo apoyamos. Hay otras medidas y parte de la razón que lo apoyamos es porque ese 4% incluso tiene un vaqueo tecnocrático, que es el estudio que hizo el Departamento de Desarrollo Económico con Avexus el año pasado. Que determinó que 4% era una tasa que podía generar más recaudo. Y que no afectaba la competitividad del programa. Eso, obviamente, pues ahora tendremos con tiempo, podremos tener un experimento moderado de si eso es cierto o no y ver dónde cae. Pero como institución lo apoyamos, por lo menos en la versión actual. Y esa medida no anticipamos que sea un problema porque es un neto positivo para el fisco. O sea, como está redactada, permite tú atraer gente adicional, darles más tiempo, que es importante porque tienes que vivir 10 años en Puerto Rico para poder sacarle todo el beneficio de la ley a esos incentivos. Pero obviamente la Junta ha dicho muchas veces que ellos se oponen a medidas legislativas, sea de gasto o de recaudo, que tienen un costo al déficit mientras estemos en quiebra. Que lo estamos, ¿no? Pues formalmente la Autoridad de Energía Eléctrica sigue vigente, la Junta sigue activa, por lo tanto, Puerto Rico no está, su deuda ha sido reestructurada, pero todavía está bajo el título 2. No, bueno, está la deuda del gobierno central. El gobierno central está fuera de la quiebra,
Pero está sujeto a un plan de ajuste. A la Junta. Y mientras ese plan de ajuste, y está sujeto a la Junta bajo el título 2. Fiscal. Así que mientras que eso existe, la Junta no nos trata como que estamos fuera. Pero estamos fuera del tribunal. Estamos fuera del tribunal, pero seguimos sujetos a las reglas. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros como institución vimos eso, pues dijimos, nos parece favorable, y una de las cosas que siempre hemos advertido es de que estos incentivos, si no tienen, ¿verdad? Toda medida contributiva tiene costo. Gran parte de las medidas que la gobernadora radicó son extensiones de legislación que ya existe. O ajustes. Por ejemplo, los hospitales tienen exenciones contributivas que son de 10 años, que terminaban en los próximos meses. Ahora se extendería 10 años más. Los agricultores bona fide le hacen unos cambios a los incentivos a los agricultores para simplificarlo. Hay unos cambios a las planillas para empezar a como que consolidar todas estas reglas de contribuciones que se quedaron ahí medio sueltas de otros proyectos. Una extensión de la exención contributiva al ingreso producto del alquilar viviendas, que eso siempre aspiraba y siempre lo extendían. O sea que hay muchas cosas que están ahí que son extensiones de legislación actual, que yo no sé, y tú me corriges aquí, quizás tú sabes, si la Junta ya estaba presuponiendo de antemano de que esas leyes se iban a extender o no. En algunos casos, no sé. Hay otros que, aunque probablemente el modelo del plan fiscal no contemplaba una expiración, hasta que tú no le dices a la Junta, esto iba a expirar y ahora lo estoy extendiendo, ellos a veces hacen como ¿sabes? Como en la serie, tienen que a veces ajustar el timeline para que concuerde con un episodio futuro, sí. ¿Verdad? Así que hacen un retcon. A veces la Junta hace un retcon con su modelo del plan fiscal, porque lo ven de momento y dicen, ay, espera, yo sabía esto, ¿cómo yo lo veo ahora? Y eso a veces ocurre. También hay otras medidas que, por ejemplo, la aportación que hacemos nosotros en Puerto Rico a nuestro 401k es tax free hasta una cantidad que es... Yo creo que solamente las IRA, o también incluyen los 401k. Bueno, estoy dando el ejemplo. Que en 401k, la IRA, las cuentas de los Health Savings Account, etcétera. Cuenta educativa. Cuenta educativa, nuestros límites de exención son por debajo del límite federal. Eso fue un tema que Paquito Párez trajo en un momento. Él decía, mira, yo debo poder ajustar esto reglamentariamente. No tengo que pasar una ley siempre para hacerlo, porque el IRS hace algo similar. Pero hay unas medidas dentro de este paquete que tratan de equiparar ese tipo de tratamiento. Hay otra medida que trae una nueva cuenta, que es las cuentas ABLE o ABLE, que son para personas discapacitadas o para atender familiares discapacitados. Y esas medidas, mientras que nosotros apoyamos institucionalmente el asunto de la exención del programa de incentivo de inversionistas residentes, y entendemos que no hay manera de verlo como que tenga un saldo negativo para el fisco, estas otras medidas van a tener mucha discusión a nivel ya de la Junta de Supervisión Fiscal, porque no necesariamente estaban en el modelo, y si están en el modelo probablemente las van a estar viendo por primera vez. Hay una otra categoría que esa sí creo que va a tener mucha discusión, y es probablemente de las medidas que están en el paquete la que se hace más controversial con la Junta, que es la de equiparar las tasas contributivas de los residentes que no están sujetos a un decreto de ley 22 o de ley 60, a equiparar el mismo tratamiento sobre ingresos de intereses, dividendos y ganancias de capital a largo plazo. Reducirlo esencialmente a 4. Eso va a tener una discusión bien amplia. Hay argumentos a favor, hay argumentos en contra. Eso yo creo que va a ser parte de la discusión. Tradicionalmente se ha dicho, mira, si tú quieres promover la creación de capital, la promoción de promover la inversión interna, no solamente externa, pues tienes que hacerlo atractivo, porque de lo contrario puedes simplemente poner tu dinero en un treasury y tu interés, que es casi asegurado, pues va a rendirte más que otras inversiones locales. Y esa posiblemente yo creo que es la que va a ser más controversial.
sin hablar de lo que puede significar, ¿verdad?, en términos de cumplimiento, etcétera. Porque también el asunto es que si tú bajas dramáticamente las contribuciones sobre ingreso pasivo, pero lo mantienes alto sobre el trabajo, pues ¿qué va a pasar? Pues muchos empresarios lo que van a hacer es parar de cobrar sueldo y cobrar solamente intereses, dividendos y ganancias de capital. Claro, ahí el obstáculo muchas veces es de que la tasa corporativa en Puerto Rico es tan alta que al final, ¿verdad?, Wash. termina siendo más o menos parejo. Personalmente, a mí me convendría muchísimo que se ponga ese proyecto. Somos dos. Pero pienso que, mira, yo siempre vuelvo al informe Tobin porque el informe Tobin es como para mí el referente de Back to Basics, que nosotros hemos olvidado por décadas. Y es como que, ¿sabes?, a veces hay que mirar algo que se hizo hace 50 años para darse cuenta de que, ¿sabes?, los milagros no existen en el mundo financiero y que uno tiene que manejar las cosas con un sentido de prudencia. Yo te voy a decir algo. Yo creo que Puerto Rico pasó bajo el gobierno de Ricardo Rosselló y el de Alejandro García Padilla y hasta cierto punto el de Fortuño. No totalmente, porque Fortuño tuvo ahí como que un poquito diferentes medidas en diferentes etapas del cuatrenio. Y el de Aníbal también la misma historia. Llevamos en crisis fiscal por tantos años, desde los años desde Sila hasta, por decirlo así, Ricky, que cuando empezó a haber un superávit en el 2020-2021 por todos estos fondos federales que empezaron a llegar entre los del huracán, el COVID, etc., aquí hubo como una explosión de ¡wow! Esto está a filete, hay dinero, vamos a gastar, vamos a darle aumento a los empleados públicos, vamos a bajar las contribuciones, vamos a hacer esto y lo otro. Y me da la impresión de que no nos hemos dado cuenta de que ese proceso ya está a punto de llegar a su fin. Y tenemos que ser prudentes de nuevo. Yo, personalmente, como proyectos individuales, creo que todos son meritorios. Yo creo que ahí no hay nada que sea malo. No hay ninguna loquera. Yo no diría como que ahí no hay nada que... Si yo fuera a hacer un mundo ideal donde yo, ¿verdad?, dibujo un universo perfecto donde no hubieran impuestos y todo el mundo se llevara, pues perfecto, yo creo que son buenas medidas. Mi problema es que después de haber vivido y haber llegado a la adultez en el medio de una crisis fiscal provocada por gobierno fiscalmente irresponsable, yo siento que aquí, más allá del proyecto de la Ley 22, que pues, puede generar un ingreso, pero eso es un ingreso que va a generar a largo plazo, ¿no? No es una cosa que mañana aparece un número específico, sino que se acumula. Se acumula con los años. A mí me da bastante preocupación el decir, vamos a bajar los impuestos en el sector, ¿verdad?, a la gente que más dinero tiene, porque la gente que gana intereses, dividendos y ganancias de capital suelen ser las personas más acaudaladas. Y está el otro proyecto que es el que exime de la contribución alterna básica mínima, la contribución básica alterna de la residencia. Esos dos proyectos, me parece que Puerto Rico no está en posición de pagar ese tipo de incentivos con la situación que tenemos y que hay otras prioridades más importantes que esas. No es que me oponga a ellos en el abstracto, es que simplemente pienso de que nosotros tenemos que entender que la Ley 22 funciona porque estás trayendo gente que de otra manera no estarían aquí, así que el efecto es positivo porque genera más actividad económica y más ingresos al gobierno, etcétera, de lo que tendríamos de otra manera. Pero bajar una contribución y punto, en un momento donde no sabemos cuáles son el futuro, donde acaba el director de la Junta, creo que muy responsablemente dijo, se acabaron los fondos federales de COVID. Yo no voy a sacar fondos del gobierno estatal para seguir pagándole a los personal de salud que estaban contratados en los municipios por el fondo de COVID, porque el COVID se acabó. Igual, no sabemos qué va a pasar con lo de Medicaid, si habrán recortes a Medicaid. El presidente ha dicho cosas que parecen indicar que no, pero puede ser que sí. Yo siento que Puerto Rico necesita tener un poco, en este momento de incertidumbre, actuar en temas donde se hable de reducir las contribuciones con seriedad. Yo personalmente, probablemente no, si me llegaran esos proyectos a donde mí, probablemente los favorecería
porque favorezco el concepto, pero no es la agenda que yo creo que debe ser prioritaria para el gobierno en esta etapa ante la incertidumbre fiscal que vivimos, porque Puerto Rico sufre, y eso yo creo que lo podemos decir todos, de una dependencia política profunda en nuestra relación con Estados Unidos, tanto en el sentido de los mercados, que se ven afectados por las políticas de aranceles, como en el aspecto de los fondos federales que se transfieren a Puerto Rico. Así que yo, a pesar de mis instintos a favorecer estas cosas, me siento bien preocupado porque yo no creo que esto vaya a tener un costo fiscal desproporcionado. No creo que nos quebremos por bajar esa contribución. Siempre la puedes subir. Pero me preocupa la actitud que hemos tenido de ya se acabó la quiebra, ha estado todo bien. Y eso a mí, o sea, después de haberme criado en el medio de la quiebra y ver las consecuencias yo no quisiera vivir en Puerto Rico que pase otra vez por una situación similar. Bueno, primero, en términos de la metodología o la estrategia de presentar no una ley todo junto, sino varias piezas legislativas, que aunque tú las puedas ver de una manera englobada, también te permite analizar cada medida individualmente. Yo creo que es positivo, porque algo que yo vi y que he visto es que cuando lo haces todo en este magno proyecto, porque quieres poder decirle proyecto de reforma contributiva, ¿qué ocurre? Si te chocas contra la piedra de la Junta, en 2 o 3 partes, pierdes las partes buenas, ¿verdad? Como la contribución opcional, que fue un gran acierto de Rosselló y su equipo fiscal en ese momento, que mucha gente estaba como que, ¿pero esto funcionará? Esto es como que... Y ha funcionado súper bien. Pero incluso esa versión que nosotros aprobamos era bien diferente a la original. La original era súper ambiciosa y cuando vimos que se iba a chocar contra la Junta y no iba a prosperar, pues empezamos a trabajarlo y se aprueba esa primera versión y después hay una segunda ley. Pero mira lo que pasó con el proyecto de Pierluisi, que tenía muchas cosas positivas, pero se dio contra la piedra a la Junta y no se pudo implementar todo y después quedamos con este tipo de injerto que es el crédito reintegrable que es complicado manejar. Así que yo creo que metodológicamente el acercamiento que ha hecho Fortaleza sí, es correcto, es superior. Es superior a lo que se hacía antes porque, y damos un Cristian, porque lo vimos no solamente en la de Ricky, sino en varios esfuerzos de Pierluisi, más el gobierno de Pierluisi y los mismos populares, que, por ejemplo, Tatito pone en la reforma contributiva una ley, un asunto que no tenía que ver. Si ese asunto, si no fuera porque el tribunal lo declara inconstitucional, porque viola una regla estatal, y eso hubiera ido a la Junta, lo hubiera impugnado en el tribunal, se hubiese caído todo el acuerdo contributivo. Exacto. Porque la Junta no puede, es un veto. La Junta no puede decir esto sí y esto no de una ley. Ellos pueden decir esa ley completa viola o esta disposición en específico viola, pero es bien difícil tú poder, desde el punto de vista fiscal, para la Junta decir, no, es que yo quiero que esta oracióncita no vaya y esta sí, y este párrafo no. Pueden en teoría. Bueno, ellos han argumentado a favor lo que tú acabas de decir y la posición de que sí pueden hacer cirugía. Pero es impráctico. Pero exacto, es más impráctico. Ahora, yo no he visto nada en ese proyecto que me ofenda más allá de las 2 medidas que discutimos que pueden tener un asunto que va a darse contra la piedra de la Junta, porque sí tienen un impacto fiscal negativo y no es exacto, ¿verdad? Sí, porque puede haber cambios de clasificación. Exacto. Como tú decías ahorita, en vez de cobrar un salario, cobro dividendo. Pero la cuestión es que sí creo que la crítica que tú haces la escucho, la entiendo, pero creo que en realidad lo que estás trayendo a la mesa es que hay una conversación previa a tu proponer un modelo contributivo, que es en mi razón, en mi imaginación basado en el Puerto Rico que yo vivo, si yo quiero que el gobierno de Puerto Rico incentive o acelere este tipo de comportamiento, pues eso significa que ese gobierno se va a ver de una manera. Y si quiero que haga otra cosa, pues se va a ver de otra manera. Y sus agencias se van a organizar de manera diferente.
Y nosotros hemos caído un poquito en el dilema de que Ezra Klein le dice el everything bagel liberalism, que es que no sabes escoger. Quieres tener un gobierno sumamente activista, pero con bajas contribuciones. Quieres, por ejemplo, es totalmente posible que el gobierno de Puerto Rico diga a la Junta, mira, yo voy a bajar contribuciones, esta cantidad. No voy a pay for it. Voy a recortar. Este es mi plan de recorte. Lo presenté ya. Van a desaparecer estas procuradorías, estas agencias, estos incentivos, etcétera. El dinero se va a pegar y revenue neutral. Ejemplo, el ombudsman. Cosas así. ¿Qué sé yo? Pues mira, el ombudsman, que es un clásico. No, las procuradorías. Y mira, no estoy hablando de que voy a consolidar. No, literalmente voy a parar de hacer esto. Se acabó. Y todo el mundo se va. Voy a pagar un poquito su severance y se acabó el tema. Bueno, lo que hizo Tom Musk con Doge. En Doge no es... no, voy a votar a estos 2 empleados en esta oficina. Es como que... Es machete. Esa conversación nosotros no la tenemos. Y se hace bien difícil tenerla. Porque estamos en el asunto de everything bagel. Y la otra frase horrible que convierte a gente bien inteligente en idiota es cuando dicen, pues, tenemos que aprender a hacer más con menos. Bullshit. Cuando tú haces más con menos es que ha habido una revolución tecnológica. Típicamente más con menos es tú decir, voy a parar de hacer esto, pero no te lo quiero decir. Malvete digital, por ejemplo. Cosas así. El malvete digital es un palo porque antes tenías que dar 2 viajes. 1, 3 posiblemente. 1, definitivamente al sesco. 2, el viajecito a la estación para que te chequen el motor, la inspección. 3, pagar multas si es que tenías o hacer el trámite de bajar multas que habías pagado y no te las parecían. Uh-huh. Ahora eso simplificó radicalmente. Sí. Y honestamente, bien hecho por Pierluisi. Yo no hubiese hecho una campaña televisiva de millones de dólares para decir, dame la gobernación otra vez porque hice el malvete digital. Pero bien hecho, lo felicito y espero que la esté pasando bien en Casecampo o donde sea que esté ahora mismo. Pero lo que digo. Ese es un ejemplo. Ahí hay algo que se hizo el gobierno más eficiente. Y te digo algo. El gobierno de Puerto Rico es más eficiente que el gobierno federal en algunas cosas. Tampoco seamos tan negativos. Exacto. O sea, Hacienda Suri es mejor que lo que sea que tiene el IRS. Sí. Traten de abrir una cuenta online con el IRS. A ver cómo les va. Para que le llegue la cartita con el numerito. Ajá. Pero creo que y con esto movemos al próximo tema. El asunto de tu crítica no es a los proyectos de ley. Quizás tiene unas críticas particulares para los proyectos de ley. Pero yo creo que tú y yo compartimos el hecho de que la observación de que hay una conversación que viene antes que nadie quiere tener. Nadie la quiere tener. Y porque requiere trade-offs. Y como Puerto Rico electoralmente es competitivo, nadie se siente que tiene capital político para participar en esa conversación. Sí, de acuerdo. Y vamos a ver qué hace la Junta. Yo pienso que muy probablemente la Junta va a mirarlos uno a uno y va a hacer su modelaje. Ya deben estar buscando cómo modelarlo. Estoy seguro que la OPAL debe estar allí muy ocupada. Martillándose el dedo. Bueno, el último tema que tenemos en la agenda de hoy es la autoestima PPD. Ay, bendito. Llevamos ya ¿cuántos meses en la gloriosa refundación, Balbus? 2 meses. 2 meses nada más de refundación. Pero se sienten como un día porque ha sido tan rápido. Tenemos una semanita, 2 semanitas de el Pava Card. Sí, ya, Manuel Calderón anda por ahí buscando tinta para el printer. Ya te tengo a ti, a Guaspito y a otra gente diciendo, deja que lleguen los informes financieros para que ustedes vean cómo está pendeja está de verdad. Yo voy a erradicar una querella en la Junta de Gobierno porque a mí como no soy un donante mensual, sino que pues no me han dado mi Pava Card y estoy un poquito indignado, así que voy a erradicar una querella para que me manden mi Pava Card retroactivo. Estoy seguro que te va a llegar tu Pava Card. Hicieron una actividad que estuvo por las fotos llenas de la entrega de la medalla Luis Muñoz Marín a Darth Sidious. No es Darth Sidious. Él es como alguno... Yo pensaría que él es más como Darth. Como Plagueis. No. Darth Malus o algo así. No, César Miranda es la definición de la agua mansa libera medio. Yo sé que nosotros le decíamos a José Alfredo Darth Vader, pero eso es otra historia. Y también
Perdón, perdí el tracto. Tuvieron la de la medalla, las tarjetas de Pavacard, Manuel Calderón Cerame en su... Media Tour constante. En su Media Tour constante. Las redes están activas. Hubo alguien del PIB que dijo que estábamos copiándonos todas las cosas que hacen del PIB. Y es como que, no, mano, tú sabes. Sí. Get your head out of... Chicos. Sí, tampoco es para tanto, ¿no? No. Ustedes tampoco se inventaron las redes sociales. Déjalo vivir en su... ¿sabes? Cada cual que haga su cosa. Después de tanto hype que lo que te quede sea palabra libre. Tú sabes, está pesado, está fuerte. Está fuerte. Está fuerte. ¿Sabes qué? Los vemos. Bueno, comparó a Cory Booker. Mira, los vemos, los reconocemos y los apreciamos. Mira, te digo más. Yo escribí uno de los palabralibristas. Escribió una columna comparando a Cory Booker con Muñoz Marín. Sí. Y yo me quedé como que yo tengo que leer esto. Porque quiero ver cómo llegó de A a Z. Mira, mano, te digo yo me quedé como que, ¿what? Yo voy por la mañana. ¿Qué odio tú le dices? Yo me imagino que Eduardo Lalo se levanta por las mañanas diciendo, maldito sea Muñoz Marín. Bueno, Eduardo Lalo lo explicó. Él escribió una columna donde él sencillamente dijo que Muñoz Marín causó que su papá se fuera de Puerto Rico, algo así. Sí, fue una cuestión... Pero él tiene una obsesión con él que lo consuma a tal nivel que la peor ofensa que él puede decirle a alguien es decirle Muñoz Marín. Como le cae mal Cory Booker, le dice Muñoz Marín. O sea, ya esto está a nivel... Mira, hace tiempo yo no escuchaba palabra libre y lo escucho hoy por la mañana. Ay, ¿por qué tú te torturas, chico? Porque me gusta ser... yo dejo que Altero lo escuche. No, me gusta ser... Que nos mande los bullets. Me gusta ser estricto y disciplinado con mis hábitos de consumo mediático. Y hacía tiempo que no lo escuchaba, así que lo escuché. Medio hasta penita. Es que no tiene nada que hablar. Es que yo lo escuchaba y decía, ay, Dios, te has reducido a ser Mean Girls. Estás como es que Regina George quejándote de por qué engordaste con las barritas de... Dios, pero nada, vamos, no nos desenfoquemos. No, dame un segundo. Es que tú no los conocías cuando jangueaban en Bocado Divino, cuando era en la calle Loíza, y se iban ellos allí a discutir estos mismos temas. Y tú estabas en otra mesa y los escuchabas y te unías. Y era chévere porque it's fun. Pero it's fun si los conoces. Si eres una... Pero, y yo creo que todas estas actividades, desde el punto de vista puramente político, como político partidista, creo que reflejan que ustedes están en un esfuerzo de aumentar su autoestima. Porque si algo fuimos exitosos los estadistas y los independientes, con su autoestima y reducirla a cero, a negativo. Sí, así y es. están ahora... ¿Y sabes qué? Respect, tú sabes, slow clap. Pero en el asunto... Pero esta semana se vieron dos señales de la crisis perpetua del Partido Popular, que es que no hay un cuchillo que usted no haya encontrado sin espetárselo en la espalda a otro popular. Y me refiero a dos cosas. Primero, tiene la renuncia del alcalde de Aguadilla de la Junta de Gobierno del PPD. Alguien me tiene que explicar esa, porque esa pasó bajo el radar. En otro momento creo que sería un momento de darle la pava. Y también tenemos que hubo una división en los votos populares en el Senado al proyecto de libertad religiosa. Ajá. Es el proyecto del Senado 1. La prioridad del Senado es... Balbus Maximus, estamos quedándonos sin tiempo. Tenemos que salir a otro asunto, pero te dejo el micrófono. Explícame por qué no arde la pava. Bueno, no arde la pava porque lo que ocurrió fue... Es más, yo estaba hablando con alguien del Partido Popular y veo la noticia del alcalde y digo, ¿y qué pasó? Y me dice, no, nada dramático. Simplemente que pues, se pasó lista y pues resulta que hay una regla en el reglamento que dice que si tú faltas más de cierta cantidad de veces a la Junta de Gobierno, pues pueden declarar vacante tu silla y pues se notificó a todo el mundo. Miren, señores, ustedes están por perder o han faltado tantas veces, por favor confirmen que van a ir. Y pues el alcalde de Aguadilla entendió que no estaba muy ocupado y que había faltado varias veces y no podía ir. Lo cual yo entiendo que es perfectamente razonable, porque, por ejemplo, hace una semana Pablo José Hernández, nuevo presidente del Partido Popular, dijo: el que no pague la cuota va, ¿verdad? Todo el mundo tiene que pagar la cuota. Él dijo, no voy a publicar una lista de los que no pagan la cuota, pero voy a publicar una lista de los que sí la pagan. Y pues... Y si no está ahí, no la pagaste. Pues no la pagaste. Pues igual, yo digo, no es dramático que pasen estas cosas. Lo que es dramático es que antes nadie tomaba asistencia en las reuniones. Y entonces, pues obviamente, pues hay uno siempre en la política
cuando hay un proceso de cambio y de reconstrucción, pues hay gente que no se siente tan identificada y pues empieza a tomar un rumbo, no otro rumbo, sino cambian su forma de manejar las cosas. Yo creo que uno de los grandes aciertos del PNP, luego de la salida de Pedro Rosselló, fue una camada de líderes jóvenes que echaron para adelante. Jennifer Fortuño, Rivera Chats, en ese momento Johnny Méndez, que era como que el portavoz alterno y fue escalando de repente como que porque pues, se llevaron a Rolando Crespo. El mismo Pedro Pierluisi. O sea, hubo un grupo de gente y Ricardo Rosselló por el lado. La administración Rosselló dejó un legado de gente que echó para adelante y, mano, todavía están gobernando. Llevamos 17 de los últimos 20, ellos han gobernado. Pero, pues, para tú mantener a esa gente unida, pues tú tienes que buscarle la vuelta, traerlos para acá. Tú no quieres chisme. Entonces, tú enfocas un montón de recursos manteniendo esa cosa que ha funcionado viva hasta que se muere. Y no da para más. Y entonces, pues, empieza el reto de Wilderness. Y el Partido Popular, por mucho tiempo, yo diría que desde el colapso de la administración de Acevedo Vilá en el 2008, lleva buscando como que esa reconstrucción de, ok, ¿qué cara vamos a poner y cuál es el equipo nuevo? Y cuando llega García Padilla, todo el mundo dijo, pues mira, que están Perello, Batia, García Padilla, habían 2 o 3 más, Bernier y qué sé yo, subiendo, y de repente el gobierno de García Padilla pasa la quiebra, Perello tuvo sus incidentes, ¿verdad? Y tuvo que renunciar, Batia pierde una primaria contra el alcalde de Isabela. O sea, que eso te dice de que no es que necesariamente Charlie era un candidato, aunque lo era en su momento fuerte, sino que había una insatisfacción con la gente que había estado en ese gobierno. Yulín, que era parte de ese grupo, o sea, que no saca ni 10% un alcalde de San Juan, ni 10% de la primaria. Bernier pierde la elección. Pierde la elección del 2016. Tú vas viendo... Y le suma a eso que yo creo que mucho la energía de Bernier fue cooptada por Alexandra Lúgaro, por los victoriosos. Muere Héctor Ferrer. Que, pues, ¿verdad? Era una figura que podía haber echado para adelante. ¿Qué tiene que ver todo eso con el alcalde de Aguadilla? Pues, mano, que ¿qué pasa? que Jesús Manuel, yo creo que el gran error que comete es decir, mano, para ganar yo tengo que juntar a toda esta gente y buscarlo. Ese gastaba un montón de recursos y energía diciendo, ¿sabes? Si se molesta el alcalde de Isabela... Él lo reconoció el otro día en una entrevista o algo. Sí, él era secretario general del partido porque él pensaba... Si yo tan solo... ¿Dónde están los populares? Y de repente se dio cuenta de que la estructura del partido que él estaba tratando de mantener ahí pegada no daba para ganar. Y yo creo que Pablo dijo, y yo creo que lo fue diciendo durante la campaña pasada, por 2 años diciendo, aquí hay un problema, lo que teníamos montado no está funcionando, tenemos que hacer algo nuevo. Y él buscaba, ¿verdad?, cómo, sin ofender a mucha gente, organizar esa cosa nueva. Y ahora que él está a cargo y está haciendo la cosa nueva, pues va a haber gente que no se siente tan identificada con eso. Por ejemplo, tú ves a Juan Luis Camacho, que era secretario general del partido y trabajó con Dalmau y con Jesús Manuel, que pues ahora está como que medio gente libre. Jorge Colbert, que estaba en la transición. Bueno, escribió una columna casi desafiliándose. Y Zaragoza, que estaba con Miguel Romero anoche en el Juego de los Cangrejeros. O sea, que de tener una foto al viso en tu oficina a ir a los Cangrejeros con Miguel Romero... Lo dejo a sus propias conclusiones. Bueno, y para subrayar lo que dijiste, cuando yo tuve a Pablo José en la trinchera, yo me acuerdo que fue una entrevista larguita. La única vez que como que, ay diablo, fue una que él dice, no, yo sé que esto está jodido, no lo dijo así. Pero yo estaba diciendo, mira, no, yo estoy metiéndome porque esto está bien chavao. Y eso, tú sabes que en alguna, eso puede ser ofensivo. Pues es que tienes que pensar, ¿verdad? Y yo te digo, conociendo a Pablo como lo conozco, y yo mismo, y muchos otros, que somos de más o menos de la misma edad, cuando nosotros entramos en la política, que por primera vez nos interesamos en una campaña, así nos metimos en el gobierno de diferentes maneras, que fue cuando Alejandro corre para gobernador y gana, nosotros éramos the juniors. Todos nosotros éramos como que staffers. Pablo trabajó en Fortaleza un tiempito, yo trabajé en el Senado, Manuel Calderón trabajaba en la Cámara, o sea, eran muchos Cristian Cortés era ayudante, trabajaba conmigo, o sea, mucha esta gente estaba como que empezando y éramos distinctly, tú sabes, éramos bueno, Luisito Herrero estaba empezando su agencia. Sí, digo, pero un poquito mayor, pero sí. O sea, José Aníbal, su hermano, trabajaba conmigo. O sea, todos nosotros estábamos como que viendo aquí y de repente vemos el colapso del partido desde el 2012 hasta el 2024 y ahora pues... Y tú vas viendo como esa generación no hicieron cosas, trataron, pero no les dio los resultados que esperaban.
Y yo recuerdo una conversación que tuve con muchas de estas personas que me decían, mano, las cosas están bien malas. Y yo decía, pero es que sí, pero quizás es que ya no es el partido como esta otra cosa que yo no soy, que yo estoy acá abajo y yo no veo, lo veo distante. Quizás es momento de que tú también asumas la responsabilidad. Quizás ya no es, tú no puedes asumir el rol de alguien desde afuera comentando. Quizás tú tienes que empezar a meterte. Y yo creo que Pablo, en parte lo que hace, igual que hizo su abuelo en el 69, igual que hizo Muñoz Marín en el 38, igual que hizo el mismo Alejandro trató de hacer, igual que trató de hacer Sila, fue como que, ok, los que tenemos ahora mismo no son suficientes. Tenemos que traer gente nueva. Y eso pues va a haber gente que se sienta porque pide pensar que su posición de cierto liderazgo o de cierta voz en los concilios del partido se afecta. Va a haber gente que dice, no, a mí pues yo preferiría que fueran las cosas de esta manera y se aleja. Va a haber gente que se queda. Pero eso es un proceso natural en toda organización política. Y Leo Díaz se juzgará en 4 años. Leo Díaz tiene esta frase que él dice que los partidos, que a él le molesta cuando le dicen que el partido tiene que educar. Y le dice, mira, los partidos no están para educar a nadie. Eso le toca a la escuela y los papás. El partido es una organización cuasi militar cuyo único propósito es conseguir elegir a su gente. Y todo lo demás es secundario a eso. Y yo sí pienso que hay una, ¿verdad? Y la entropía está siempre pesando sobre cualquier institución para desvirtuarla de su misión original y convertirla en un country club. Uh-huh. Claro, el capitalismo, ¿no? Que empieza como una competencia de echar para adelante y de repente la gente busca su piquita. Y se convierten en rentistas. Exacto. Y pues hay un elemento de eso. Y eso es lo que pasó con la libertad religiosa. Así que después de toda esa explicación que tú me acabas de dar, esencialmente lo que yo voy a traducir, y con esto cerramos el episodio de hoy, es que el alcalde de Aguadilla y otros estaban muy cómodos en la barra del country club y vino un par de Young Turks y Upstarts a decirle, olvídate de la barra del country club que ahora queremos montar las jeeps y entrar en Kabul. A San Juan. Entrar a Kabul y freaking ser el talibán de nuevo. San Juan para el Partido Popular es Kabul. Así que nada, doctor, interesante tu perspectiva, Barbus Maximus Rubicanus, como siempre. Y a toda nuestra audiencia, gracias mil por sintonizar. Espero que les haya entretenido este episodio. Como siempre, le pedimos que lo compartan con sus amistades, familiares, compañeros de trabajo, en redes sociales, hasta con la gente que les caiga mal. Que nos dejen reviews positivos 5 estrellas en Apple Podcasts, en Spotify. Que le den thumbs up, subscribe con la campanita en YouTube. Y que nos comenten en el área de comentarios de YouTube o en el área de comentarios de Spotify debajo de los show notes. Que los leemos todos y siempre los tomamos en consideración. Nos vemos en la próxima, señores. Cuídense mucho y tengan un buen fin de semana.